Hola, somos las Buquets, yo soy Cristal. Hola, yo soy Ileana. Ana. Angie. Y hoy vamos a hablar de Watchmen. Es un cómic, es una serie de cómics escrita por Alan Moore y Dave Gibbons. Se escribió en 12 tomos desde el 86 al 87. La película Watchmen la dirigió Zack Snyder en 2009. Pues de qué va, simplemente es como un mundo de superhéroes mucho más oscuro, es como un mundo alterno al real, de hecho usa bastantes historias reales en todo lo que cuenta y es sobre superhéroes pero muy oscuros, como en un mundo donde todo es corrupto, pesimista y pues prácticamente sin esperanza, ¿no? Sí, la creación o la intención de Moore para hacer esto fue totalmente inspirado en el temor y la paranoia estadounidense durante la Guerra Fría. Y efectivamente es un mundo alterno, una realidad alterna, porque está Nixon, los hechos pasan, Vietnam lo ganan, en este caso por los superhéroes, bueno, por Manhattan. Entonces sí, principalmente está inspirado por eso, Alan Moore. También lo de los personajes, porque estaban inspirados por otros, ¿cierto? Ah, sí. Doctor Manhattan está inspirado en Capitán Atom. Rorschach, así se dice. Rorschach, está inspirado en Pregunta y Night Owl está inspirado en Blue Beetle. Aparentemente era un sujeto que se le pegó un escarabajo alienígena. Místico y alienígena. Comediante está inspirado en Peacemaker. Entonces, ahora todos estos personajes eran de otra, o sea, Watchmen es de DC, pero estos personajes eran de Charlton Comics. Sí. Y el asunto es aquí que cuando Moore y Gibbons presentaron su historia o la intención de su historia, el editor, que ahorita me recuerdas tú el nombre por favor, fue el que les dijo, ¿por qué no utilizamos a estos personajes que DC acaba de comprar de Charlton Comics? Entonces hubo una cierta inspiración, pero no tomaron esos personajes porque Moore quería hacer algo totalmente nuevo y sabía que si metía a estos personajes era tener que involucrar toda su historia de creación y toda su vida y todas las personalidades de esos personajes para poder hacer la historia, y creía que era mejor empezar desde cero. Sí. Pues la historia parte de que entra una ley antivigilantes, les prohíben ser superhéroes y entonces un asesino mata al comediante, que es uno de los superhéroes que trabajaba ya para el gobierno, y de hecho eso desencadena que Rorschach empieza una investigación y empieza a encontrar información y cree que hay una conspiración detrás contra los superhéroes. Trata de advertirles y todos vienen de regreso al equipo para averiguar qué es lo que está pasando y quién está detrás de todo esto. Claro, que además habla un poco de la necesidad de la época por superhéroes, ¿no? O sea, tenemos en otras, no solo en DC, también en Marvel, otro tipo de superhéroes como el Capitán América, que surgió para la Guerra Mundial y todo eso, como una especie de esperanza norteamericana contra Hitler y todo ese tipo de cosas. Y en este caso es un poco esa ironía que Moore maneja, que siempre logra, de decir, bueno, ¿qué pasa con los superhéroes cuando ya no los necesitas? En este caso el gobierno, porque considera Nixon que, ok, gracias por habernos ayudado a ganar Vietnam, pero ya, porque ustedes, bueno, al menos uno de ellos sí tiene superpoder, los otros no. Entonces esa es como la parte más, como más de mensaje, crítica social que tiene Moore, que siempre tiene en todas sus otras novelas gráficas. Sí, de hecho estos personajes yo creo que se diferencian demasiado a los superhéroes a los que estamos acostumbrados porque son muy oscuros y moralmente cuestionables, ¿no? O sea, ellos sí son asesinos, si hay un malo, si lo matan. Sí, de hecho, al comediante pareciera que ni siquiera le importa hacer el bien, sino que disfruta asesinar personas. Entonces es como un buen pretexto ser un superhéroe para hacerlo. Claro, porque finalmente siendo un superhéroe, aunque mates gente, te van a aplaudir. Exacto. O sea, puedes ser un asesino, pero traes una capa y eres entonces un vigilante y eres un héroe. Sí, no, definitivamente es como hacia esa crítica, y que además los personajes en realidad les ponen superhéroes por este sentido de que traen capa y se disfrazan y todo, pero técnicamente no son superhéroes porque no son superhumanos, o sea, son personas que se disfrazan y que usan tecnología y que saben pelear, excepto uno de ellos. Todo el resto, el comediante, Night Owl, todas las generaciones, las dos generaciones que hay de Watchmen, son personas que tomaron un disfraz y se fueron a pelear. Que por ejemplo también
Kick-Ass es un poco la burla, pero hacia la comedia más ligero. ajá, y con otro tipo de crisis existencial, ¿no? Pero es la misma idea. Tú te disfrazas, entrenas, sales y te van a patear el trasero y te van a matar, y eso le pasa, ¿no? Muertes ridículas, pero bueno, eso ya también sí. es en la película que resaltan más ese tipo de cosas. Pero es importante que los personajes, que los héroes en este caso, no tienen ningún superpoder, salvo Manhattan. Sí. Que de hecho el Doctor Manhattan es muy parecido a las historias de origen de todos los superhéroes, ¿no? No sé si es a propósito, pero es un científico y hay un accidente en el laboratorio y obtiene sus superpoderes, ¿no? Sí, yo creo que sí, es totalmente a propósito. Sí. La mayoría de los superhéroes así vienen teniendo sus poderes. Sí, si algo conoce Alan Moore es el mundo de los superhéroes, para bien y para mal. Para tratar de deshacerse de él y para tratar de renovar lo que logró con Watchmen también. Que además, bueno, ahorita nos dices la frase, porque yo no me acuerdo, pero es que está basada la expresión de Watchmen, por eso se llaman así. O sea, no solo es los vigilantes en el sentido de que están protegiendo al mundo, sino que viene de una frase, ¿no? ¿De quién vigila a los vigilantes? Que es una sátira. Ajá, de las sátiras griegas, que es además como un poco esa también crítica. O sea, es el nombre, pareciera que entonces es por protección al pueblo, que se llama Watchmen, los vigilantes, que además juega un poco a que los vigilantes no son héroes, ¿no? Los vigilantes van por abajito y van matando gente, como dices, cruzan esa línea, que los superhéroes como Batman o Superman no la cruzarían tan fácil, o no por cualquier lado en suelo, ¿no? De hecho es algo importante en la trama de que los policías como que renuncian porque había mucho loco encapuchado y entonces por eso también se hacen los disturbios y empiezan a poner que quién vigila a los vigilantes porque ya no había quien los regulara y por eso sale la ley de que ya estaba prohibido. Ajá, sí, que además ese tipo de trama, o sea, empieza aquí, pero no es la única vez que la vemos. O sea, en Civil War buscan también un registro de superhéroes. El propio Batman más de una vez no sabe si cruzar la línea, si hacer un vigilante nocturno o mantenerse de este lado moral, ¿no? O sea, creo que son cuestiones que podrían parecer un poco absurdas porque no conocemos un superhéroe que digas, bueno, ¿qué profundidad le pones? Que es como la gran queja de, no sé, Superman, que sí es bastante blanco y bastante negro, y cuando tratan de meterle una cierta profundidad se ve muy raro, o sea, como que no se ve natural, no se ve como Superman. Entonces, a Moore siempre le encanta como este tipo de crítica y de cruzar esas líneas y de burlarse incluso de esas líneas, y además tomar puntos reales, o sea, no es Metrópolis, o sea, es Nueva York. Y eso sí pasaría, o sea, hay una cierta lógica en eso que dices, ok, si hay puros vigilantes, ¿para qué yo voy a arriesgar mi vida como policía a salir a que me maten? Pues que se maten entre ellos, ¿no? Y el Batman tiene esa crisis existencial de decir, bueno, yo me puse una capucha y hice que 1000 otros locos se pusieran disfraces para pelear contra mí. Y enloquecía a otras personas para volverse como yo. Entonces es como un cierto círculo maníaco entre los superhéroes y los villanos, pero en este caso es como, no sé, sí es como muy, como dices, de crítica al sistema gringo, de sus policías perfectos también, y de su política que puede que sea algo oscura, pero como si siempre funcionara. Sí, matan, y tal vez mataron a Kennedy y todo, pero todo fue por una razón, ¿no? Todo fue por algo y todo salió bien. Y es como ese manejo de no es cierto. Sí, y bueno, no sé si están de acuerdo, yo creo que hay 4 personajes que resaltan, que son Rorschach, Ozymandias, Doctor Manhattan y el comediante, que a pesar de que entra la historia con él, con su asesinato, él es una parte importantísima de la historia. Sí, es que el comediante... Sí, y lo ve el propio Rorschach, cuando habla del comediante diciendo que él era el único que entendía la realidad y la broma, le pone la broma, pero es un poco el concepto de la realidad, la ironía de ponerse ese nombre, como dices, soy un asesino, pero todos me aplauden porque me llamo héroe, y entonces vale la pena, o sea... Además, se justifica. Lo interesante es que, bueno, que el comediante era particularmente como psicótico, ¿no? Era un asesino en serie y no le importaba, y sin embargo una de las escenas más fuertes es que lo atrapan llorando
¿no? Diciendo algo horrible va a pasar, y dices, si algo espanta al comediante debe ser algo realmente horrible, ¿no? Ajá. O sea, porque él, ¿qué le puede importar? Entonces ahí dices, ¿quién es el villano y qué es lo que va a hacer, no? Porque si hasta el comediante se espantó. Que además maneja un poco esta, que es buenísimo, porque no hay mejor villano, como el que alguna vez ya lo habíamos hablado de eso, pero que el que cree que está haciendo lo mejor para alguien y en este caso para la humanidad, que es eso. De verdad, si no lo han leído, pues muy mal, porque ya lleva muchos años la película y el cómic lleva muchísimos más y es de culto, entonces ustedes saben ya el plan que tiene Ozymandias al final, pero él es un ser amoral que considera que eso es lo mejor para el bien mayor. Sí. O sea, él justifica eso, y si lo lees desde su perspectiva lo comprendes y dices, pues sí, o sea, ¿qué si matas al 10% de la población si sobrevive el otro 90%, ¿no? Y entonces los otros sí se ponen más morales, así como de, no, pero es que cada vida, y así no funciona la realidad, y es lo que entiende el comediante, y es lo que lo perturba, así como siempre pudo justificarse asesinando a villanos, a gente, ¿no? O pasarse de listo, como con la mujer embarazada en Vietnam. Sí. Ese es un asesinato horrendo, y aún así es capaz de echarle la culpa a alguien más en ese momento. Como el mismo Alan Moore decía, ¿por qué Ozymandias termina siendo el villano si era el héroe y aparentemente tiene una buena motivación para hacer lo que hacía? Pero decía, lo que pasa es que la gran diferencia es que él se siente superior a todos. En ese momento él ya es un villano porque ve a todos por debajo. Bueno, es que además... Entonces, ya las vidas, o sea, él devaluó la existencia de las personas, ¿no? Y en base a eso es que toma su plan, que aparentemente es muy lógico, ¿no? Pero también, o sea, siendo la persona humanista, también es un plan que va a ser efímero, porque la naturaleza humana es violenta. Y aparte nosotros sabemos en giro al final de la trama que no va a durar mucho la paz que él creó. Entonces, así es como justificaba sus acciones, porque él era demasiado inteligente, demasiado racional, que no se siente identificado con la humanidad, que es algo que comparte con Manhattan. Y ellos veían así como la humanidad por debajo de ellos, y por eso creen, no, pues matan muchas personas, ¿qué importa? Que además de ahí su nombre, o sea, desde su nombre, que es Ozymandias, lleva toda la carga filosófica de ese personaje y del poema de Percy Shelley, porque habla justamente de esto, de este reino creado con ese sentido de superioridad que finalmente cae. Y él él usa ese nombre sintiéndose superior, basado en Alejandro Magno, un chamaco, porque era un chamaco que conquistó del mundo conocido y no tenía 30 años. Entonces, esa era como la ambición que él tiene, y en el propio nombre lleva la carga filosófica y lleva el resultado de que, como dices, que eso no funciona tanto, que ahorita quiero como específicamente hablar de la diferencia entre los finales de la película y la novela gráfica, pero no funciona tanto en la novela gráfica, porque dices que es efímero, pero como la novela gráfica habla de un enemigo ajeno a la humanidad, no sabes exactamente qué tan efímero podría ser. O sea, es posible que definitivamente la gente siga matando gente, porque es cierto, así somos. Pero lo que él planeaba era que hubiera un villano mayor que no tuviera nada que ver con nosotros, lo suficientemente horrendo y lo suficientemente difícil de destruir para mantenernos ocupados en eso para siempre, ¿no? Para no tener que volver a lidiar nosotros, no tener otra guerra que acabara con la humanidad. Sí, pero nosotros sabemos que Rorschach había enviado su información, o sea, Ajá, la sí, verdad iba a salir a la luz. Que es donde la novela gráfica se vuelve un poco de metaficción, porque ya cuando terminas y que te das cuenta que Rorschach envió su diario, te das cuenta que tú estuviste leyendo el diario de Rorschach, porque es lo que estuviste leyendo todo el tiempo. Entonces ahí se vuelve un poco como de, bueno, estoy leyendo la publicación que hicieron después de que encontraron el diario de Rorschach. Ajá. ¿No? O sea, estás como jugando un poco a eso, que también es muy Y legal. que Rorschach es un personaje muy, muy interesante, porque probablemente es el que es más heroico. Su motivación sí es ayudar a la gente inocente, aunque sea asesinar, descuartizar o hacer el mayor daño posible a la gente mala. No, o sea, él es igual de definitivo, pero a él sí le interesan las personas, porque él es una de esas personas, él fue una víctima, ¿no? En su propia vida, su historia es horrible, y él ve a las demás personas, a la humanidad, siendo parte de ella. Entonces a él sí le importa, por eso él es el único que al final no apoya
el plan. Claro, él también tiene un sentido de superioridad, pero es distinto. O sea, Doctor Manhattan se sabe superior como un dios superior. Digo, puede transportarse donde se le pegue la gana, pero al mismo tiempo no le importa. O sea, sabe que es eso, pero él está viendo tantas cosas en su cabeza que sabe que eso tampoco importa. El comediante se sentía un ser superior dentro de la putrefacción de la sociedad. Así de, yo entiendo que vale madres todo y que puedo matar a quien quiera y puedo violar y no importa, porque no me van a hacer nada, porque no es cierto nada, ¿no? Y Ozymandias se siente un ser superior por ser extremadamente inteligente, que cree curiosamente que existe una cierta fe y razón de que la humanidad exista y quiere mantener a la humanidad existiendo, aunque tenga que destruir parte de ella. Y Rorschach se siente superior porque él sabe, es un poco más cercano al comediante y que yo creo que por eso también le pega tanto su muerte. No son exactamente iguales, pero Rorschach también viene desde lo más horrendo de la sociedad y se siente superior ahí. O sea, no le importa si a una prostituta la van a violar, porque es una prostituta. A lo mejor a una mujer en la calle sí, a una jovencita, y vemos cómo asesina a un pedófilo y lo descuartiza, bueno, hace que los perros se lo coman y es horrendo. Pero si fuera una prostituta o si fuera un maleante, él no nota que ellos tengan humanidad y él trabaja desde eso. Si yo me empiezo a ver que las otras personas, que los criminales tienen humanidad, entonces no voy a hacer nada. Y ese es el maldito problema de la justicia, ¿no? Que entonces empiezas a decir, bueno, sí, violó, pero también le dio $1 millón a la iglesia, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? No, pues, o sea, violó a alguien, ¿no? Entonces, ¿qué pones primero? ¿La humanidad o el crimen que cometió? Y él decide poner el crimen todo el tiempo. Entonces, por eso él puede cruzar esa línea y, en mi opinión personal, es por eso que le importa tanto por qué murió el comediante. O sea, ¿por qué lo asesinaron? ¿Qué sabía él para que lo asesinaran? O sea, tiene una cierta cercanía. Yo creo que si hubieran matado a Night Owl, para empezar no tendríamos otra historia, ¿no? Sería una historia totalmente distinta, pero, suponiendo pues, no creo que a él le hubiera pegado tanto, porque de alguna manera sí se ve un Rorschach afectado por la muerte. No es solo porque quiere averiguar quién está matando a los héroes, a los Watchmen, sino porque le interesa lo que le pasó personalmente a alguien como el comediante. Y una lógica muy fuerte, ¿no? O sea, ¿quién pudo ser capaz? Porque el comediante también era cualquier persona, no cualquiera lo habría podido matar. Sí, ya sabías que estaba trabajando con el gobierno y que era una persona protegida, entonces ¿quién lo pudo haber matado? El gobierno no, porque lo utilizaba. Y de alguna manera eso justificaba que no fuera el gobierno el que estaba haciendo las cosas malas, era el comediante, ¿no? Entonces, ¿quién? Sí. Y pues la película es casi una adaptación fiel, excepto que al final hacen un giro muy importante en la trama. Pero bueno, a mí me gusta mucho el inicio, como van pasando la historia de los superhéroes, muy buena la introducción. Con Bob Dylan. Sí, con Bob Dylan, muy buena. Tomando también momentos históricos y cambiándolos. Sí. Los personajes bien, los actores, yo creo que... creo que además es padre como dices, esa introducción, porque para empezar de golpe te presenta que es una realidad alterna y que lo que vas a ver es la segunda generación de los Watchmen, no la primera. Sí. ¿No? Entonces eso está padre porque la primera le fue relativamente bien hasta que empezaron esos disturbios y la segunda es la que ya tuvo más problemas dentro de la propia sociedad y ya no los quería porque creía que ya no los necesitaba, ¿no? Entonces sí, la introducción es muy padre en la película. Y no sé, bueno, el final, ¿no? Es el meollo de todo esto, bueno, para que sepan, si no quieren saber ya dejen de ver el video. Spoilers. En el final, Ozymandias en el cómic manda a un extraterrestre fabricado por él para destruir a la mitad de la población en Nueva York. Nueva York, Rusia, Japón, o sea, varias ciudades partes importantes del del mundo, mundo. que además eran dentro del eje de la Segunda Guerra Mundial y todo eso. Y en la película tomaron una decisión muy arriesgada, en lugar de hacer extraterrestres planeados, hizo que pareciera que el Doctor Manhattan había perdido su fe en la humanidad y él mismo hizo los ataques. La base de la película, o lo que yo creo que era la idea, es como la gente veía como un dios al Doctor Manhattan, era regresar a que las personas tuvieran temor a Dios para portarse bien. Ajá, sí, pero al final te gustó tanto. Lo que pasa es que para mí tiene que ver con lo que dices de lo efímero del plan. Entonces para mí, entiendo que visualmente, o sea, entiendo que en una película
pudo haberse visto muy mal, o sea, pudo haberse sentido como una reverenda jalada, que saliera un pulpo gigante matando gente. O sea, entiendo eso visualmente y en el sentido de adaptación cinematográfica, pero la filosofía que está detrás de esa decisión en la creación de la novela gráfica se me hace que no se respeta cuando cambian eso en la película. O sea, si hubieran sido 1000 alienígenas o hubiera sido otro tipo de alienígena o hubiera sido algo así, no me habría importado, sino la razón. Porque para mí, en la novela gráfica, el que sea un extraterrestre, que no sea humano, que sea de otro planeta, que te abra la cabeza para que digas cuántos otros villanos, cuántas otras especies nos querrían matar, es lo que justifica todo el plan. El que digan, ok, es la única manera en la que los gobiernos ya les va a valer estarse peleando por, no sé, petróleo, dinero, lo que sea. Van a seguirlo haciendo, sí, pero no va a haber una guerra por ello. No vamos a crear una tercera guerra mundial, sino que simplemente van a seguir con sus cosas de gobierno y van a comprarse y van a haber asesinatos, porque eso no puede no existir. Pero de alguna manera el gobierno va a unirse y el pueblo va a unirse porque hay un mal mayor y desconocido, del que no conoces, del que no sabes sus límites, pues. O sea, eso es lo que a mí me importaba como de ese final. Sí. Y en el caso de la película, es cierto lo que dices de que lo consideran un dios y que se vuelve un temor a Dios, pero para mí no funciona tanto porque Doctor Manhattan era un símbolo norteamericano. Entonces, si yo fuera Rusia y si yo fuera Japón y me dijeran, el Doctor Manhattan, al que todos tratamos de recrear, porque te dan a entender que los otros países trataron de recrear el experimento y tener su propio Doctor Tokio, sí. No sé, o sea, que te digan, es que esta arma que creó Estados Unidos nos mató, pues te vas contra Estados Unidos. A lo mejor te unes al momento. Yo creo que podría pasar como Alemania durante la Segunda Guerra, ¿no? Como dice por ahí, lo mejor que le pudo pasar en ciertos aspectos, especialmente económicos, fue perder la guerra. Le empezó a pedir prestado a todos, incluyendo a Estados Unidos, y con eso se levantó. Entonces, se vuelve el enemigo de Estados Unidos, en mi opinión. Aunque Doctor Manhattan efectivamente fuera una visión de un dios al que hay que temer, se me haría que se vuelve con un mensaje como gringo, de decir, porque Estados Unidos puede ser el villano si quiere, o puede ser el héroe. Claro, te dicen, bueno, finalmente se trata de que ni los propios Estados Unidos pudieron controlar a Doctor Manhattan y esto pasó, pero finalmente fue creado por ellos lo usaban como un símbolo. En Vietnam era un símbolo. Entonces, para mí eso es lo que afecta como todo el concepto más bien filosófico que tiene la novela gráfica y que para mí así, ¡boom!, ¿no? Ahí estaba viendo la película y me estaba gustando mucho y de repente vi eso y dije, no, es que ¿por qué? ¿No? O sea, ¿por qué pasó eso? En la novela gráfica incluso es como hasta cruel, o sea, su pérdida de la fe en Dios y su renovación al miedo de Dios, que sí sucede en la novela gráfica con Doctor Manhattan, es porque los abandona. Sí. Porque llegan estos extraterrestres y todo el mundo dice, Manhattan puede desaparecerlos, y Manhattan está en Marte, y si quiere en Júpiter, ¿no? Y si quiere en otra galaxia, haciendo otros planetas, o sea, el tipo puede hacer lo que te dé la gana, no le interesa a la humanidad. Y esa es como la lección que dices de Dios en la novela gráfica, o sea, sí está esa lección, bueno, sí está ese mensaje, pero en la película siento que entonces se quedan con eso y se pierde como ese sentido de que la humanidad se puede unir por un mal mucho más pues mayor que uno mismo, mayor que tu propia maldad, porque además son bestias, o sea, tampoco son extraterrestres que supuestamente vinieran a nosotros a ver que Ozymandias lo crearon, ¿no? Pero, y no es como que lleguen y es que queremos invadir su planeta, o sea, llegan y destruyen, y ellos nunca van a saber cuáles eran sus supuestas intenciones, ¿no? Simplemente llegan y destruían. ¿Quién sabe si Ozymandias pensaba darle como un giro? No sé, parece que no, o sea, simplemente los lanza como animales bestiales que van a destruir todo. Pues para mí ese es el problema con la película. Porque para mí una adaptación no es que copies cuadro a cuadro qué es lo que hace y que le queda muy bien a la película, sino que también el mensaje que está cuando lees el libro o cuando lees en este caso la novela gráfica lo vas o no a trasladar a la película. Entonces en mi caso para mí ahí se cayó eso. A mí no me molestó tanto. Primero, bueno, yo vi la película primero, Ajá. entonces yo no tenía esa mente de que ya sabía que iban a ser extraterrestres, entonces a mí se me hacía lógico porque, bueno, primero Estados Unidos no creó el Doctor Manhattan
sucedió en Estados Unidos, pero ellos no lo crearon, fue un accidente. Ciertamente él era como una bandera para ellos, pero en el momento en que también ataca a Nueva York, ataca a todo el mundo, y que la gente colectivamente pensaba más, en vez de pensar como naciones, en él como un ser superior. Por eso creo que sí funcionaba el hecho de que él mismo creaba el ataque de la humanidad ya no vale la pena, y regresar a eso, que la gente... O sea, porque la motivación de la novela gráfica es un enemigo en común, y en la película es el temor a hacer algo para hacer enojar a Manhattan. Los dos terminan lo mismo, vamos a portarnos bien, ¿no? Ajá, pero por ejemplo, en el caso de los extraterrestres o supuestos extraterrestres, en la novela gráfica vienen y destruyen al mundo y lo que quieras, pero hay una posibilidad de destruirlos. Y la gente sabe eso, o sea, para eso se va a unir el gobierno. Sí. Así se lanzaron una bomba atómica, pero va a hacerlo, ¿no? Pero el Doctor Manhattan no lo puedes destruir. Entonces, ¿qué? O sea, tengo miedo a él, o sea, precisamente por eso pero los abandona, o sea, ese es mi punto. Le temen a él, pero los abandona, y entonces tal vez es como, ay, la segunda venida del Doctor Manhattan, ¿no? A ver cuándo llega. Pero, o sea, también esa parte sería como... Lo que pasa es que la humanidad en general no sabe que se fue. O sea, por eso termina siendo también omnipresente. O sea, no sabes en qué momento está viendo en que estás haciendo algo malo. No, o sea, ya hay que portarnos bien. No, porque se maneja el personaje como que le vale un pepino lo que hagan. En la novela gráfica es así como ¿cómo se llama? Ozymandias, que hace que la conciencia del escritor que estaba muerto se extienda y les cause pánico, y por eso se empiezan a pelear antes de que llegue Calamar. Y entonces eso es lo que él dice: los que se murieron pues ya ni modo, pero los que estaban alrededor se van a acordar toda su vida de lo que sintieron. Entonces eso es lo que como que haga que persiste más ese miedo al extraterrestre, porque ya no es, pues se murieron y ya, sino esa gente va a expandir el miedo en generación, va a heredar el miedo. Y el de Doctor Manhattan, pues hizo berrinche, pero así en realidad no, es esperar de, está en sus días el Doctor Manhattan, nos inventaron una bomba, pues sí, tal vez. Entonces ya cuando Rorschach encuentran su diario, es, bueno, ya ni modo. Pero en la novela gráfica sí es algo que se extiende, o sea, él sabía que era así, el miedo como una plaga. Y es como una marca. Y no importa lo que Rorschach hubiera escrito y hubiera, sí fue, no, ¿cómo va a ser él? Exacto, y además es diferente esa terminación, porque si en la película se revela que Doctor Manhattan fue, o sea, suponiendo que la película funciona igual del diario, ¿no? Y que revela, y entonces revela que Doctor Manhattan, que todo fue un plan, bla, bla, y que Doctor Manhattan se echó la culpa, pues ¿cómo vas a enojarte con Doctor Manhattan? O sea, ¿cómo? ¿Sabes? O sea, sigue siendo, sí es una visión de Dios, pero bueno, Dios es un humano. O sea, lo ves de una manera humana. Lo conoces. Exacto, lo conoces. Sabes que a lo mejor si te pones de rodillas ante Doctor Manhattan te va a perdonar. Ese tipo de cosas. O sea, por eso se me hace muy distinto las terminaciones. Porque es cierto, para mí la novela gráfica es sobre eso. Es sobre un miedo heredado, es sobre que mis hijos van a tener miedo. Sobre que los hijos de sus hijos van a tener miedo. Y que esto no se va a acabar. Y que Doctor Manhattan, que pudo haber sido la esperanza para nosotros, porque pudo acabar con todo esto antes de tomar su primera taza de café, no, se fue. Se fue, que es el Dios que nos abandona. Porque a Dios le puedes rezar, pero no va a bajar a hacer nada por ti. Entonces, para mí, tenía que ser las dos cosas. No solo como esta visión del Dios perdido y el temor a Dios, que te digo que sí está en la película y está en la novela gráfica, pero no era solo eso, ¿no? Entonces como que para mí tenían que ser esas dos cosas, porque eso junto era lo que se supone que iba a salvar a la humanidad. Ahora yo creo que independientemente de que pase eso, que son totalmente diferentes, ¿no? El final que yo creo funciona en ambas es que la humanidad es la humanidad al fin de cuentas, ¿no? O sea, el periodista está buscando malas noticias y las va a encontrar porque tiene el diario de Rorschach. Entonces es como, para nada. Porque al final todo también es vivir, también es vivir, también es vivir.
Y como nunca vamos a ponernos de acuerdo, entonces ahí las dejamos y somos las Buquets. Denos likes. ¿A ustedes les gustó la Compartan película, el la adaptación? video, díganos qué opinan en los comentarios y eso es todo. Gracias.